La semana pasada estuvimos viendo hasta el capítulo 20. Vimos cómo Jeremías fue azotado y puesto preso, puesto en el cepo durante una noche de una manera arbitraria, de una manera eh, eh, insolente. Un sacerdote llamado Pasur que le dio mucha rabia todo lo que Jeremías había profetizado. Este sacerdote decidió azotar a Jeremías sin causa alguna y el segmento que estuvimos viendo termina con las crisis de fe de Jeremías, con su angustia de no entender el sufrimiento. No se trata, óigase bien, no se trata de cobardía, ni se trata de quejas acerca de lo que él está sufriendo. No se trata de autocompasión, sino que se trata de una crisis de fe al no entender por qué. Si él está haciendo la voluntad de Dios, si él está predicando la palabra verdadera de Dios, si él está haciendo lo correcto, ¿por qué es precisamente a él al que le va mal? ¿Y por qué a todos los demás a quien contra quien él predica que viene un castigo, les va bien y son prosperados? Es una problemática muy difícil de asimilar, y aunque nosotros por fe sabemos estas cosas y por fe en la palabra de Dios que nos ha advertido Dios de antemano que todo el que quiera vivir piadosamente experimentará persecución. El verdadero evangelio no nos ha prometido un jardín de rosa. El verdadero evangelio, la verdadera predicación, el verdadero mensaje en las escrituras. Hay advertencias acerca de la persecución, acerca de la prueba, acerca de la dificultad. Pero cuando llega el momento es difícil a veces de manejar. Entonces Jeremías estaba en esa crisis y se levantaba de su crisis cuando recordaba todas las promesas de Dios, cuando escuchaba las palabras de Dios, se levantaba de su crisis, cuando nuevamente contemplaba su sufrimiento, volvía a caer en crisis. Y pues esta fue como una época en la vida de Jeremías de sufrimiento, de angustia y de crisis. Mientras él profetizaba en contra del pueblo, en contra de Judá, y no pasaba nada. Es decir, durante ese tiempo que no pasaba nada, pues Jeremías estuvo en crisis. Pero Jeremías fue un profeta que vio el cumplimiento de todas sus profecías delante de él, porque al poco tiempo, a los pocos años, comenzaron todas las invasiones de Babilonia, comenzaron a cumplirse todos los mensajes proféticos que él había dado de juicio, de castigo, de desolación, de invasiones, de deportaciones, de humillaciones. Todas esas cosas que en un momento dado no se veían venir comenzaron a suceder, y ahí las cosas comenzaron a cambiar. Vamos a mirar un segmento que va del capítulo 21 al 29, pero en especial quiero que miremos los capítulos del 21 al 23, porque en estos tres capítulos, 21, 22 y 23, hay digamos, un compendio profético de todas las denuncias, de toda la condenación, de todo el castigo que Dios envió contra Judá en cuanto a sus reyes, sus profetas y todos sus dirigentes. Cuando nosotros hablamos de la organización política y religiosa de Israel, tenemos que recordar que habían dos instituciones fundamentales que estaban encargadas del gobierno de Israel, del gobierno del pueblo de Dios. Estas dos instituciones básicas era primero el rey, es cierto que el rey era el soberano, era el gobernante, y básicamente su función era hacer justicia. O sea, él era encargado de las leyes civiles, de gobernar
a los ciudadanos de que hubiese justicia, de que hubiese integridad, de que se cumplieran los mandamientos de Dios en la vida cotidiana del pueblo. O sea, él se encargaba de la parte civil, del derecho civil, por así decirlo. Había otra institución que gobernaba juntamente con el rey y que el rey tenía que también hacer caso de esas instituciones, que eran los sacerdotes, los levitas y el sumo sacerdote. Pero esta institución, que tenía autoridad dada por Dios, se enfocaba más que todo en la regulación del culto, o sea, en la regulación de la adoración del pueblo a Dios. Esta institución, o sea, todos los sacerdotes, levitas, sacerdotes y sumo sacerdote, ellos se encargaban de la parte espiritual, del gobierno y de la reglamentación religiosa del pueblo de Israel como tal. Debían trabajar conjuntamente, es decir, debían trabajar en un todo, porque en Israel no había como una división entre ley civil y ley ceremonial o ley religiosa, porque todo lo había dado Dios. Es decir, que las leyes que regulaban la vida de Israel involucraban no solamente la manera como se relacionaban entre sí el pueblo, no solamente las reglamentaciones políticas, las reglamentaciones jurídicas, las reglamentaciones civiles de todos los ciudadanos, sino que la misma ley que Dios había dado a Moisés también regulaba la parte del culto, la parte religiosa, la parte de la adoración a Dios. Se supone que Israel es una teocracia, es decir, es un país gobernado por Dios a través de esas instituciones, reyes y sacerdotes. Pero les decía yo al inicio, cuando le explicaba lo que era el ministerio profético, y es que cuando esas dos instituciones fallaban, es decir, fallaba el rey a la hora de hacer justicia y derecho entre el pueblo para que hubiese justicia en la forma de vida del judío, para que hubiese integridad, y cuando fallaba el sacerdote, que era el que regulaba la santidad del pueblo, la vida religiosa del pueblo, su relación con Dios, el culto, la alabanza, la adoración. Cuando esas instituciones fallaban, cuando el pueblo se apartaba de Dios, específicamente cuando se apartaba de la ley, el pueblo de Israel era llamado el pueblo del libro y tenía que ser regido por la revelación que Dios le había dado a Moisés. De hecho, cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia está compuesta primeramente por 5 libros llamados el Pentateuco. El primero es el Génesis, que muestra los orígenes de la humanidad y los orígenes del pueblo de Israel. El segundo libro, que es el Éxodo, muestra la institución de Israel como nación, de cómo Dios la liberta de ser esclavos, vasallos de Egipto, la conduce por el desierto, le da una constitución política y religiosa, le da también unas fiestas judías que son su folclore, y la conduce por el desierto, y finalmente le da una tierra, que son básicamente todos los componentes de un estado, de una nación independiente, y la constituye como una nación. Luego tenemos el libro del Levítico, que es el libro que regula todas las leyes ceremoniales, todo lo que tenía que hacer un sacerdote para consagrarse a Dios, para ministrar a Dios, para ministrar al pueblo, todo lo que tenían que hacer los levitas, los sacerdotes, todas las leyes ceremoniales que regían a la vida religiosa de los ciudadanos de Israel como tal. Entonces, esas instituciones se suponía que tenían que regirse por el rollo de la ley, por el libro de la ley. Ellos tenían simplemente que hacer lo que estaba escrito ahí. Pero en esta época, ellos, como lo vimos con Josías, ellos habían abandonado el libro. La ley de Dios era una cosa extraña, era una cosa rara, y ellos se regían era por las relaciones que tenían con aquellos pueblos de los cuales Dios dijo que tenían que matarlos a todos, los cananeos, que no tenían que hacer alianzas con ellos y mucho menos adorar a sus dioses.
y a sus deidades, pero se habían corrompido y el resultado era que las instituciones eran corruptas. Cuando digo instituciones me refiero al rey, a todos los príncipes, a todos los reyes, a todo el palacio real como tal, al palacio que dirigía, que presidía, y a todos los sacerdotes, y desde el sumo sacerdote hasta el más pequeño de los levitas, todos eran corruptos. Y se habían levantado también profetas falsos. Entonces, en estos 3 capítulos hay un juicio de Dios contra esas instituciones, un juicio que muestra la gravedad del estado espiritual de Israel y que esa gravedad es ocasionada ¿por qué? Por la influencia de sus gobernantes, de sus líderes espirituales. Entonces, vamos al capítulo 21 y vamos a encontrar que en este momento Sedequías fue el último rey de Judá antes de la invasión babilónica, antes de la deportación. Ese rey fue Sedequías. Pero antes de Sedequías hubo otros reyes, es decir, después de Josías, que fue un rey bueno, un rey que derribó los altares de idolatría, un rey que derribó los lugares altos donde ofrecían sacrificios a dioses falsos, un rey que abrazó la ley, que se postró ante Dios, que le pidió misericordia y que pidió perdón, o sea, hizo toda una obra de depuración. Después de ser rey, reinaron 2 hijos de él, igual perversos, malos, corruptos, que volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Esos reyes fueron uno llamado Jeconías y otro llamado Joacín o Conías. Y después de Jeconías y de Joacín reinó Ezequías. O sea que hubo 3 reyes antes de la deportación, pero esos 3 reyes hicieron lo malo delante de Dios y fueron supremamente corruptos y supremamente depravados. Ahora, en el capítulo 21 y en el capítulo 22 no hay un orden cronológico con respecto de esos reyes. Hay simplemente un juicio, una profecía de juicio y de condenación para esos reyes. El último rey, repito, es Sedequías. Y en el momento en que suceden los acontecimientos del capítulo 21, que vamos a leer a continuación, ya el rey de Babilonia con todos sus ejércitos tiene sitiada a Jerusalén. Jerusalén está encerrada en unas murallas como en esa época las ciudades estaban encerradas en murallas y Jerusalén estaba encerrada en unas murallas, pero alrededor de esas murallas estaban los ejércitos de Babilonia. Así que ya lo que estaba diciendo Jeremías ya se empezaba a cumplir, ya se vislumbraba una señal de que todas las profecías de Jeremías eran ciertas. Y entonces Sedequías, que es un personaje bastante contradictorio, porque aunque él no le hace caso a Jeremías, aunque él desprecia a Jeremías, él sabe que Jeremías es un siervo de Dios y sabe que lo que diga Jeremías es verdad. Él sabe discernir entre la verdad y la mentira, pero es un rey corrupto. Y precisamente eso lo hace supremamente más culpable y aborrecible delante de Dios, porque es un rey que entiende perfectamente que están haciendo lo malo, que entienden perfectamente que Jeremías habla de parte de Dios, pero aún así, de manera obstinada, endurece el corazón e ignora la predicación de Jeremías o las profecías de Jeremías. ¿Qué hace este Sedequías cuando ve que todos los ejércitos de Babilonia los están rodeando? Manda a 2 de sus secuaces, uno de ellos es el sacerdote Pasur, que como vimos la semana pasada azotó a Jeremías y lo puso en el cepo. Y el otro señor es otro sacerdote llamado Sofonías, ambos sacerdotes corruptos, ambos sacerdotes corrompidos, perversos, que vienen a Jeremías para preguntarle
qué es lo que dice Dios acerca de lo que está pasando. O sea, él hace un intento por consultar a Dios, pero es un intento hipócrita y no hay un arrepentimiento genuino. Entonces vamos al capítulo 21 y leemos lo que dice, versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Miren que utilizan palabras, en esta consulta se están utilizando palabras que están escritas en la Biblia y que son palabras que tienen que ver con la realidad de todas esas proezas que Dios había hecho. O sea, ellos conocen la historia y saben que Dios hizo proezas y saben que Dios le daba la victoria sobre sus enemigos. Y conoce todas las hazañas de Josué, de Moisés y de todos aquellos varones que pelearon y que en el nombre de Dios ganaron las batallas porque Dios los respaldaba. Y ellos van de esa manera hipócrita a preguntarle a Jeremías a ver si Dios se quiere complacer en defenderlos de los babilonios. Pero ya Dios ha determinado el juicio, ya Dios ha determinado el castigo y ya no hay nada que hacer. Además de que no existe ningún tipo de arrepentimiento, sino que simplemente hay algo así como una presunción, una arrogancia de que Dios nos debiera ayudar. Y eso es lo que pasa cuando el corazón se endurece, cuando aprendemos a vivir de cualquier manera y pensamos arbitrariamente que Dios tiene que bendecirnos porque conocemos las promesas de Dios, porque conocemos las hazañas de Dios, porque conocemos los atributos de Dios, pero una cosa pasa y es que no obedecemos a Dios. Y cuando no hay obediencia, cuando no hay respeto, cuando no hay honra, cuando no hay un arrepentimiento genuino, Dios simplemente no hace lo que nosotros estamos esperando que Él haga. Y encontramos el versículo 3, dice: y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías, al rey que los mandó. Miren que ellos vienen por una palabra buena, pero la palabra que da Jeremías es muy mala. Versículo 4, así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Entonces, el castigo ya está decretado y ya no hay nada que hacer porque tuvieron tiempo de arrepentirse, como lo vamos a leer más adelante. Por espacio de 23 años, Jeremías había predicado que se arrepintieran y no lo habían escuchado. Ya se acabó el tiempo y ya Dios ha ejecutado su juicio y ya el destructor, que es Babilonia, está acechando afuera. ¿Cuál va a ser el castigo? Dice Dios:
no, yo no voy a quitarlos, yo no voy a defenderlos, porque soy yo el que tengo ira, soy yo el que los estoy atacando, soy yo el que los estoy destruyendo. Dios les está diciendo, el rey de Babilonia es solamente un instrumento de mi juicio, solamente es un instrumento de mi castigo, solamente es un instrumento de mi venganza. Soy yo el que voy a entrar a través del rey de Babilonia. Los voy a dejar entrar, los voy a meter adentro de la ciudad. ¿Y qué sucedería? Que ellos iban a destruir todo, que ellos iban a quemar, a arrasar, que iban a matar a todo el mundo. ¿Y qué sucedería después de una invasión? Los muertos quedan expuestos, los muertos quedan sin enterrarse, quedan ahí tirados, comienza la podredumbre y comienzan a desarrollarse epidemias, pestes, pestilencia, comienzan las infecciones, los animales muertos, la gente muerta. Entonces dice que las personas que del pueblo quisieran salvarse, tenían que rendirse y entregarse a Babilonia y irse con ellos, porque todo el que quedara al interior de los muros de Jerusalén iba a morir, ya sea por la espada de los babilonios, ya sea por la pestilencia que se iba a formar de todos los cadáveres, de todos los cuerpos en podredumbre que iban a quedar sin enterrar, o ya sea por el hambre, porque no iban a poder buscar alimento. O sea, todo el que quedase al interior de Jerusalén iba a morir. La única esperanza para el pueblo, porque Él no está dando esperanza ni para los reyes ni para nada, está dando una esperanza para el pueblo. Y la única esperanza para el pueblo, dice Jeremías, es que simplemente se rindan y se entreguen en manos de Babilonia y se vayan deportados para Babilonia. Esas serían las únicas personas que sobrevivirían. Ahora Dios está enojado con los reyes y hay un juicio específico contra el pecado de los reyes. ¿Cuál es el pecado de los reyes? Vamos a leerlo en el versículo 11, donde se da a entender qué es lo que está pasando. Versículo 11 dice, y a la casa del rey de Judá dirás, oíd palabra de Jehová, casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. He aquí que yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Primero quiero que estemos atentos al versículo 12, donde Dios le pide a la casa de David, es decir, a la familia real, le pide que haga juicio, que libre el oprimido, que libre al oprimido de mano del opresor, para que no se encienda la maldad, no se encienda la ira de Dios a causa de la maldad. ¿Qué está diciendo Dios? Que estos reyes que tienen la responsabilidad de juzgar al pueblo, estaban siendo injustos, se estaban aprovechando de su puesto, se estaban aprovechando de sus prerrogativas. ¿Para qué? Para oprimir a los pobres. El gobierno de Israel tenía que ser, por ser una teocracia, por ser el pueblo de Dios, ellos tenían que gobernar con justicia conforme a la ley de Dios, pero estaban gobernando con injusticia y con iniquidad. Y Israel se había convertido, específicamente Judá, las tribus del sur se habían convertido en una sociedad opresora, en una sociedad injusta, en una sociedad que le hacía daño a los desvalidos. En toda la escritura nosotros vamos a encontrar que Dios tiene un afecto especial para los pobres, para los huérfanos y para las viudas. Las personas que están en situación
precaria, las personas que están en situación de vulnerabilidad, Dios no pide, sino que ordena que sean protegidas, que sean defendidas, que sus derechos y sus necesidades sean atendidas por aquellos que están en eminencia. Dios aborrece la injusticia, aborrece la opresión. Dios se manifiesta en la Biblia como el Dios de los pobres, el Dios de las viudas, el Dios del afligido, el Dios del necesitado, el Dios del huérfano, el Dios de aquel que no tiene quien lo defienda. Esa persona necesitada, llámese viuda, huérfano, pobre o desvalido, esa persona es el objeto de la atención divina. Pero en la mente de Dios, lo que Dios quiere es que su pueblo, Israel, la nación que Él ha levantado, sea diferente a las otras naciones que se caracterizan precisamente por la opresión, porque el más fuerte oprime al más débil. Pero en el pueblo de Dios no puede ser así, porque Dios tiene leyes para los pobres, Dios tiene leyes para los oprimidos, Dios tiene una cantidad de leyes en su palabra que impedían que los ricos se hicieran más ricos y que los pobres se hicieran más pobres. Hay leyes en cuanto al latifundio, es decir, que habían leyes en Israel que le impedían a una persona poseer más terrenos de tierra de los que realmente era necesario que poseyera. Había una ley en Israel que cuando un hombre, porque era una sociedad, recordemos, agrícola y ganadera, y todas las familias tenían sus sembrados, y por supuesto los más ricos tenían más tierras y más sembrados dentro de unos límites. Pero por ejemplo, una de las leyes de Israel a la hora de recoger la cosecha, una de las leyes decía: no rebuscarás tu viña. ¿Y qué quería decir eso? Que cuando ellos estuviesen recogiendo las uvas, no tenían que rebuscar el viñedo para quitarle hasta la última uva. No podían hacer eso. Tenían que dejar una que otra uva que se quedara ahí. Si algo de fruto caía del canasto donde se estaba recogiendo la cosecha, si algo caía, no lo podían recoger. Eso ya no le pertenecía al dueño de la viña, eso le pertenecía a los pobres. Y sucedía que cuando llegaba el tiempo de recolectar la cosecha, las cercas de esas tierras tenían que abrirse para que entraran todos los pobres y todos los hambrientos de la ciudad. Y ellos tenían que ir detrás de los que recogían la cosecha, recogiendo ¿qué cosa? Lo que se caía, o rebuscando en la viña o en el trigal o en cualquier plantío, rebuscando lo que quedaba. Eran leyes, no eran cosas como que, ay, mira, si tú quieres das esta limosna. No, era una ley. Pensemos en esto, hermano, pensemos en esto. Es decir, inclusive cuando se estudia lo de los diezmos, que es de pronto una materia favorita de muchos ministros y de muchos pastores. Hay algo que está sucediendo en las iglesias que cobran el diezmo de una manera así implacable y legalista. ¿Y saben qué está sucediendo? Que se les ha olvidado hacer un estudio profundo del diezmo. Y es que hay un porcentaje del diezmo que no le pertenece a los líderes espirituales. Hay un porcentaje del diezmo que le pertenece a las viudas y a los pobres. Y eso no lo hacen en ninguna iglesia. Toda congregación debe tener un rubro para los necesitados. Eso no es una opción. Eso es parte de la esencia de la fe. Es decir, el que conoce a Dios sabe que Dios tiene una especial actitud de protección y de cuidado hacia los pobres, y que la forma como Dios quiere que se resuelva el problema de la pobreza
es a través de su pueblo, o sea, a través de que el pueblo sea justo, de que el pueblo bendiga al pobre, de que el pueblo respete esas leyes. Puedo seguir hablando de estas leyes, hermano. Había la ley del jubileo. Cada 50 años las propiedades volvían a sus antiguos dueños. ¿Qué hacía esta ley? Cada 50 años la tierra tenía que ser devuelta a su antiguo dueño. ¿Qué sucedía con eso? ¿Qué sucedía con eso? Que de esa manera nadie quedaba en la calle, nadie quedaba en las ruinas. O sea, Dios estableció leyes, no eran peticiones, no eran limosnas, no eran opciones, eran leyes, leyes para impedir que hubiese miseria y pobreza. Hermanos, y esto es tan tremendo, porque cuando nosotros vamos a la iglesia primitiva, lo primero que nos dice Lucas, en los primeros capítulos del libro de Hechos, que sucedió una vez que se derrama el Espíritu Santo. La iglesia primitiva está en el aposento alto, se derrama el Espíritu Santo, y una de las consecuencias más impactantes del derramamiento del Espíritu Santo fue que todos los miembros de la iglesia del aposento alto empezaron a despojarse de sus bienes porque sentían que era un placer mayor socorrer a los pobres de la congregación que quedarse con ellos. Y habían personas que cuando tenían más de una propiedad, vendían la propiedad que les sobraba, por así decirlo, y le entregaban el dinero de esa propiedad a los apóstoles, para que los apóstoles tomaran ese dinero y lo repartieran entre los pobres. Y eso no fue una ley escrita, sino que fue un principio, una fuerza, un impulso que puso el Espíritu Santo en el corazón de las personas que tenían dinero. Es decir, los ricos, cuando eran llenos del Espíritu Santo, cobraban una generosidad que se expresaba en dar y que producía placer de dar. Y no había nada escrito. Conocemos el evento de Ananías y Zafira. Y por Ananías y Zafira sabemos que no era obligación vender las propiedades, sino que era algo que sucedía en el corazón de aquellas personas que estaban llenas del Espíritu Santo. Porque cuando Ananías y Zafira mintieron diciendo que habían vendido la propiedad en tanto y se habían quedado con una parte del dinero, el apóstol Pedro le dijo, pero si ustedes podían quedarse con ellos, ustedes podían quedarse, ¿por qué esa mentira? ¿Por qué venir acá a mentir y a engañar? Si ustedes no querían despojarse de la propiedad, no tenían que hacerlo, pero es que ellos querían figurar como religiosos. Entonces contaminaron eso de la libertad del dar con gozo, del dar con alegría, de no dar las sobras, no era un asunto de limosna. Entonces, digo estas cosas, ¿por qué? Porque es que todo esto estaba reglamentado en la palabra de Dios. Era imposible que si los reyes miraban a estos principios y obedecían estos principios, y obedecían estos estatutos, y obedecían estas leyes, era imposible que hubiese injusticia, era imposible que hubiese gente oprimida, era imposible que las personas llegasen a la miseria. Pero ellos se enriquecieron y se envanecieron con el poder. Hay dos cosas que le hacen daño al alma. O como decía algún pastor, y creo que es más correcto decirlo como él lo dijo, hay dos cosas que manifiestan lo que hay en el alma del ser humano, y son el dinero y el poder. Cuando una persona recibe dinero y recibe poder, se manifiesta enseguida qué clase de persona es. Y los reyes manifestaron con toda la fortuna que tenían y con toda la autoridad que tenían, manifestaron su perversión, manifestaron su iniquidad, su injusticia, su insensibilidad. Lo peor de ellos salió y el resultado fue una sociedad llena de gente oprimida, llena de gente pobre, o sea, una sociedad desigual, que es típico de ¿qué? De las sociedades mundanas. De las sociedades mundanas, recordemos, ustedes me dirán, pero todos los gobiernos son así. Claro, todos los gobiernos son así, pero el gobierno que estaba regido por la palabra de Dios, aquel estado que surge del corazón y de la mente de Dios,
y que es reglamentado con la palabra de Dios, no puede ser como los otros gobiernos. Tiene que ser un gobierno diferente. Nosotros tenemos que ser diferentes. Escuche bien, el cristiano, cuando es bendecido y cuando es prosperado, tiene que demostrar que es cristiano. Nosotros tenemos que relacionarnos con el dinero y con el poder desde una perspectiva totalmente diferente a la manera como es el mundo. Si yo soy una persona cristiana, la administración de mi dinero tiene que ser sustancialmente diferente a cómo la administran las otras personas. Ahora, sigamos leyendo acerca del pecado de la clase noble o de la clase de la realeza. Dice el versículo 13, he aquí yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura. Se refiere al lugar donde habitaban los reyes, como decir, la zona más exclusiva de Jerusalén, la zona de mayor estrato de Jerusalén. Dice, yo estoy contra ti, dice Jehová, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Es decir, eran personas que se habían hecho fortalezas por habitación, habían construido casas lujosísimas, habían construido viviendas lujosísimas, vamos a ponerlo como en los términos de nuestra época, las viviendas tenían rejas, las viviendas tenían alarmas, seguridad, las viviendas tenían vigilantes, es decir, ellos estaban fortalecidos con sus riquezas, estaban confiados en toda esa fortaleza que habían construido alrededor de ellos y decían, de aquí no los mueve nadie. Ese sentimiento de seguridad que les proveía el dinero, las riquezas y sus posesiones, era precisamente lo que impedía que ellos escucharan a Jeremías y que creyeran y entendieran que su final ya estaba cerca. El versículo 14 dice Dios a los reyes de Israel, yo los castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice el Señor, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Vamos al capítulo 22. Continuamos leyendo acerca del pecado y del juicio contra los reyes de Jerusalén. Así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová. Miren lo que Dios le pide. Haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Miren lo que pide Dios. Lo que Dios pide es hacer justicia, es decir, que cuando una persona iba a reclamar sus derechos y eran derechos que habían sido violados por otro más rico que él, por otro más poderoso que él, no era escuchada su causa, no era atendido su derecho. ¿Por qué? Porque al rey le importaba más llevarse bien con la clase alta que defender a los pobres. Así que él era un rey injusto. Además de eso, dice, no engañen ni roben al extranjero. El extranjero es una persona desvalida. El extranjero es una persona que no está en su tierra, es una persona que tiene dificultades, que tiene necesidades y que pues simplemente le tocó salir de su tierra, de su nación, y habían leyes para acogerlo, para protegerlo, para ayudarlo, para socorrerlo.
Pero ¿qué hacían los reyes? Los reyes los robaban y los engañaban. Está también el huérfano y la viuda. El huérfano y la viuda, como les dije, representan a las personas vulnerables. Yo quiero que nosotros no estudiemos esto de una manera tan simplista, de una manera como tan histórica, sino que nosotros entendamos el corazón de Dios y que nosotros entendamos que a nuestro alrededor hay gente vulnerable. ¿Quiénes son vulnerables? De pronto la persona que trabaja contigo en tu casa, la persona que debe hacer el aseo de tu casa, la persona que está en la esquina de tu barrio pidiendo dinero. Hermanos, estamos rodeados de gente vulnerable. Ciertamente esta gente vulnerable muchas veces pues no tienen una conducta, no tienen una integridad, no tienen unos valores, no tienen unos principios, pero son personas en estado de vulnerabilidad. No tienen el hogar que tenemos, no tienen los recursos que nosotros tenemos, no tienen la estabilidad, no tienen la protección. Algunos no tienen casa, algunos viven debajo de unos puentes. Hermanos, esto es complicado decirlo porque la pobreza se ha ido aumentando. Con todo este asunto de los venezolanos, personalmente yo tengo muchos conflictos con los venezolanos porque nos han pasado muchas cosas feas con los venezolanos, pero de todos modos ellos son extranjeros y son personas vulnerables. El mendigo, el trabajador, el que hace los oficios más humildes que se puedan ver, son personas que están en un estado de vulnerabilidad. Dios nos ve. ¿Cómo los tratamos? Es la pregunta. ¿Cómo tú tratas a ese tipo de personas? Dios te observa. Es muy fácil ir a un culto los domingos, diezmar, ofrendar, cantar. Es muy fácil discutir sobre teología, es muy fácil dárnoslas de bueno. Pero Dios nos observa desde una perspectiva cotidiana y realista. Jesús dijo alguna vez, cuando Judas se enojó porque María derramó un frasco de perfume en su cabeza y según Judas era mejor venderlo y dárselo a los pobres, Jesús contestó algo muy cierto. Dijo, los pobres siempre los tendréis alrededor, siempre tendremos pobres a nuestro alrededor. Eso fue lo que dijo Jesús y cuando quieran les pueden hacer el bien. Dios nos ha rodeado de gente vulnerable y de gente pobre. ¿Para qué? Para que nosotros demostremos quiénes somos en misericordia, en bondad. ¿Cómo nos acoge Dios? Nos acoge en santidad, en justicia, en integridad. Dios nos alcanza en nuestros pecados y en nuestra iniquidad. Dios no nos cobra nuestras fallas ni nuestros errores. Dios nos sustenta cada día de forma gratuita y de forma misericordiosa. Tenemos que examinar la clase de vida que nosotros tenemos, si estamos siendo pueblo de Dios solamente el domingo o somos pueblo de Dios en nuestro entorno. El pueblo de Dios se caracterizará por la compasión, por la clemencia, por la misericordia y por la solidaridad. Y muchas veces encontramos gente cristiana que no entiende de estas cosas. Hermano, ten cuidado con las personas que están bajo tu autoridad. Ten cuidado con las personas que dependen de ti para un salario de un día. Ten cuidado de la persona que va y trabaja para ti. Ten cuidado de cómo pagas. Ten cuidado del precio que pagas. Hay trabajos que son muy difíciles, hay trabajos que son muy complicados, hay trabajos que nosotros no haríamos por lo pesados que son. Si tú tienes una casa grande, espaciosa, ten cuidado con la persona que te hace el aseo y que te la limpia, porque tú no tienes fuerza para hacerlo. Ten cuidado con las personas que están dependiendo de ti económicamente para su sustento. Que tu paga sea justa y que tu trato sea digno, o sea, que lo trates con dignidad y que le pagues con justicia. El pueblo de Dios es observado por Dios en cuanto a justicia, clemencia, misericordia.
No puede haber entre nosotros gente que oprima al pobre, gente que oprima al desvalido. Eso es grave delante de Dios. Dios nos ha llamado a vivir una vida de justicia y de integridad, donde el pobre y el desvalido deben encontrar siempre en la iglesia del Señor Jesucristo un apoyo, una mano que se extiende, una ayuda. Sabemos que hay una cantidad de excepciones, no quiero ser dogmática. Hay momentos en que uno tiene que cerrar la puerta porque a veces están abusando, pero estoy hablando es de la actitud general que debemos tener ante las personas y entender que Dios nos observa con respecto a estas cosas. Bueno, continuemos con el capítulo 22. En el versículo 13, capítulo 22, versículo 13, Dios lanza un ay. Los ayes son expresiones de juicio. Dios a través del profeta Jeremías está lanzando unos ayes, o sea, una expresión de juicio, de castigo, de condenación, que arrojan más luz acerca del pecado de los reyes de Israel. Vamos al versículo 13. Dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Bueno, Dios aquí le está hablando a los descendientes de Josías. Josías fue aquel hombre que dice Dios, no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Josías fue igual un rey próspero, igual fue un rey bendecido, vivió en opulencia, vivió entre lujos, pero fue un rey preocupado por hacer justicia, preocupado por los pobres, que juzgaba la causa del afligido, del que habían oprimido, que hacía justicia, que tenía misericordia, que hacía derecho. Así es como Dios lo describe. Dice, juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. Es decir, hizo misericordia con aquellos que estaban necesitados. Y mire lo que dice Dios acerca de él. Este es el rey Josías. Y dice el versículo 16, una pregunta que Dios hace. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Miren qué lindo. El conocimiento de Dios se manifiesta en la manera como nosotros tratamos a las personas desvalidas, a las personas necesitadas. Ahí es donde se sabe si conocemos o no conocemos a Dios. No es en la doctrina, no es en los cantos, no es en la congregación, no es en la manera como nos vestimos, ni en la manera como hablamos religiosa. No son las cosas que tocamos, no, ni las cosas que comemos, ni las cosas que bebemos. El conocimiento de Dios se manifiesta más que todo y por encima de todas las cosas en la manera como tratamos a las personas pobres, a las personas desvalidas, a las personas que nos rodean. Allí es donde se manifiesta si en verdad conocemos a Dios. Cuando conocemos a Dios, sabemos que Él guarda al pobre. Y el temor de Dios hace que ayudemos al pobre, porque Dios nos ve y conocemos a Dios y tenemos conciencia de su presencia. Esto parece sencillo, hermano, pero se nos ha olvidado hacerlo. ¿Qué pasaba con esos reyes?
habían edificado su casa sin pagar. Como ellos eran reyes, como ellos eran poderosos, como ellos tenían autoridad, ¿qué hacían? Le daban órdenes a los trabajadores para que construyeran sus casas, para que decoraran sus viviendas, para que las aseguraran como mansiones con fortalezas, con cercas, con adornos, con ventanas. Y no le pagaban el salario a los que trabajaban para ellos. ¿Y qué está diciendo Dios? Han edificado su casa sin justicia y sus salas sin equidad, porque no le dieron el salario justo al trabajador que la edificó. Entonces, todas estas cosas llenaron el corazón de Dios de ira, de enojo. ¿Por qué? Porque sí es cierto, hermano, que hay injusticia en toda la tierra, pero a Dios le da ira cuando el pueblo que invoca su nombre y que se hace pasar por pueblo de Dios comete estas injusticias y estas iniquidades. Ahí es cuando el nombre de Dios es blasfemado, ahí es cuando el nombre de Dios es profanado, y la ira de Dios viene precisamente por causa de su nombre, porque nosotros debemos vivir una vida que lo honre, nosotros debemos vivir una vida que exalte a Dios, nosotros debemos vivir una vida en la cual el pobre diga, ahí hay un verdadero cristiano, y no una vida que haga que maldigan nuestra creencia, nuestra fe y aún a nuestro Dios. Pero, ¿qué era lo que sucedía con los reyes llenos de dinero? Dice el versículo 17, tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Esta fue la conducta de todos los reyes que sucedieron en el trono a el rey Josías, Joacim, Conías y finalmente Sedequías. Ahí están todos sus nombres en el capítulo 22. Ellos fueron poco a poco llenando el corazón de Dios de ira, de enojo, fueron llenando, o sea, por espacio del reinado de estos reyes, aunque los dos primeros no duraron casi nada reinando porque Dios los entregó, Dios los quitó del reino, los dos que fueron antes de Sedequías. Pero durante todo el gobierno de estos reyes, ellos fueron acumulando injusticia, y la injusticia en Israel fue creciendo, fue aumentando la opresión, fue aumentando la desigualdad, fue aumentando la pobreza, fue aumentando el abuso, y convirtieron a Israel en un estado injusto y en un estado corrupto, como los estados y los países que no conocen a Dios. Vamos al versículo 21. Mire lo que dice Dios a los reyes. Todo esto es a los reyes. Dice el versículo 21, te he hablado en tu prosperidad, te he hablado en tus prosperidades. O sea, te hablé en el tiempo en que lo tenías todo. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste no oiré, mas dijiste no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Miren qué tremendo este juicio de Dios, cuando Dios le dice a los reyes, desde tu prosperidad, desde que no te faltaba nada, o sea, sin querer yo hacerte daño, te hablé, te envié mi palabra, te envié mis profetas, te envié mis advertencias, pero tú dijiste, no oiré. Y desde tu juventud, tu camino fue, nunca oíste mi voz, nunca oíste mi voz. Bueno, continúa otra vez el juicio en el versículo 22, dice, a todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores? Dolor como de mujer que está de parto. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, o sea, este es el tercer
descendientes. Aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre, que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. Bueno, todo esto que sigue es un juicio para todas esas generaciones de reyes que hicieron lo malo y que corrompieron a Israel. Bueno, vamos a continuar entonces, porque Dios está haciendo juicios sobre todo y ahora va a tomar la segunda institución. Les dije, la institución que gobierna la parte civil son los reyes, pero la institución que gobierna la parte religiosa son los sacerdotes, que en un sentido espiritual tienen el oficio de pastores. Los sacerdotes eran los pastores de Israel, los encargados de guiar al pueblo de Dios en el conocimiento de la palabra de Dios, para que vivieran conforme a lo que Dios quería, para que adoraran a Dios como Dios quería y deseaba ser adorado, para que le ofrecieran a Dios lo que Él quería, lo que Él demandaba, obediencia, escuchar la palabra de Dios. Todo eso. Entonces ahora viene el juicio para ellos. Vamos al capítulo 23. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Bueno, este es el juicio para los líderes espirituales de Israel, para la clase sacerdotal, que básicamente no está haciendo lo que tiene que hacer. Recuerden que el ay es una expresión de juicio, no es una expresión de dolor, sino de juicio. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas. Bueno, ¿qué es un pastor? ¿En qué sentido Dios llama a los sacerdotes pastores de Israel? Los pastores lo que hacen básicamente es apacentar el rebaño. Apacentar el rebaño es llevar el rebaño a pastar, es decir, llevar el rebaño a los pastos, cuidar de que el pasto que ellos coman sea un pasto bueno, no algo que los envenene, que los mate. El pastor es un guía que lleva y conduce al rebaño y lo apacienta, lo alimenta, ¿cierto? Le ubica el arroyo donde está el agua que debe beber y lo lleva al prado donde está el pasto que puede comer. Eso es lo que hace un pastor. En otras palabras, un pastor alimenta al rebaño de Dios. Eso es lo que hace un pastor. ¿Cuál es el alimento del rebaño? Sencillo, la palabra de Dios. El Señor Jesucristo lo enseñó. Esto es elemental, esto es elemental. La función del pastor es apacentar. Apacentar es llevar al rebaño a pastar. ¿Cuál es el alimento del pueblo de Dios? Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo. El alimento del pueblo de Dios es la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Las palabras, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, la muchedumbre que lo perseguía, la multitud que lo perseguía, iba detrás de él. En el capítulo 6 de Juan, él se da la vuelta y dice, ustedes me están persiguiendo porque ayer les di de comer, pero no me busquen por esa comida, búsquenme mejor para la comida que les va a conceder vida eterna. Y comienza allí el discurso del pan de vida, cuando dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Pero el que coma del pan que yo le daré tendrá vida eterna. Y luego les explica las palabras que yo he hablado. Son vida y son verdad, porque Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y ellos se asombran y dicen, ¿cómo así? ¿Eso cómo es? Pues lo que hay que comerse es el alimento que Jesús nos da, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Así que la responsabilidad, escuche bien, de un pastor es enseñar la palabra de Dios, es predicar la palabra de Dios. Esta es la responsabilidad. Mire, un pastor no tiene como responsabilidad consentir al rebaño. Esa no es una responsabilidad, podemos decir que esas son tareas accesorias. Pero el rebaño está ahí y hay que alimentarlo. Además, el rebaño hay que tenerlo congregado, o sea, tenerlo unido, hay que juntarlo. Esa es la función del pastor, congregar el rebaño, unirlo. ¿Por qué? Porque las ovejas deben estar juntas, deben estar en un rebaño. Pero estos pastores ni alimentaron las ovejas, ni tampoco las congregaron, sino que todo lo contrario. Dice que las dispersaron y las espantaron y no las cuidaron. Las dispersaron y las espantaron y no las cuidaron. A estos pastores no les importaba para nada el rebaño. Lo único que les importaba era el dinero del rebaño. Hermanos, esto es un cuadro, aquí lo tiene Jeremías, pero es el triste cuadro de nuestros días. El cuadro de la iglesia actual, el cuadro de muchos pastores que no apacientan, no predican la Biblia, predican otras cosas, sus sueños, sus visiones, sus revelaciones, sus caprichos. Y además de eso dispersan las ovejas con acciones escandalosas, con acciones vergonzosas. El pecado de los pastores contemporáneos creo que supera en gran manera el pecado de los pastores de Israel que están siendo aquí condenados. ¿Cuántas personas no conocemos que no se congregan porque el pastor las engañó, porque el pastor las abusó, porque el pastor les robó? ¿Cuántos escándalos al interior de las iglesias? Escándalos de pastores adúlteros, escándalos de pastores homosexuales, escándalos de pastores ladrones, escándalos de pastores que desvían fondos, escándalos y más escándalos. No solamente el nombre de Dios es blasfemado, sino que hacen tropezar al rebaño de Dios y lo dispersan. Es decir, muchas personas dicen, si esta es la iglesia, yo no me voy a congregar jamás. Y así hay millares y millares de ovejas, de personas, de creyentes que no se congregan porque le tienen miedo a los pastores. Bueno, estos eran pastores corruptos. El rebaño es de Dios. Dios nombra a los pastores para que los pastores no se enseñoreen del rebaño, no abusen del rebaño, sino para que cuiden el rebaño, para que le enseñen la palabra al rebaño. Pero todos los pastores de Israel fracasaron. Pero el hecho de que los pastores de Israel fracasen no implican
necesariamente que el rebaño se pierda. ¿Por qué? Porque los que verdaderamente son de Dios, Dios mismo los va a rescatar. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, yo mismo, 23:3, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni serán amedrentadas, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y en el versículo 5 hay una promesa que apunta específicamente al gran pastor de las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. No se refiere, por supuesto, literalmente al rey David, que ya murió, que ya pasó. No, no se refiere al rey David. Se refiere a aquel descendiente del rey David, a través del cual Dios hizo un pacto con David y le prometió que un descendiente suyo ocuparía su trono por la eternidad. Entonces aquí hay una promesa mesiánica. He aquí, versículo 5, que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Allí David renuevo justo es un tipo, un cuadro, un símbolo de la persona del Señor Jesucristo. Dice, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Miren que esta es una profecía mesiánica. El versículo 6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y nosotros encontramos que Jesús habló del cumplimiento de esa promesa para el pueblo de Israel. Vamos a Juan capítulo 10 y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Juan capítulo 10, versículo 7 en adelante. Israel nunca tuvo pastores buenos. Israel nunca tuvo pastores que los guiaran correctamente. El verdadero pastor de Israel será Jesucristo. Y el verdadero pastor de la iglesia es Jesucristo. Ahí es donde se cumple, en la persona de Jesucristo, es donde se cumple el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos al capítulo 10 de Juan, versículos 7 al 16, dice la palabra del Señor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Miren qué tremendo que dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pastores que simplemente quieren la lana de las ovejas. Pastores que solamente les interesa el dinero de las ovejas. Pastores que matan a las ovejas espiritualmente porque no les dan alimento bíblico, la palabra verdadera de Dios que da vida. Las matan enseñándole mentiras, enseñándole avaricia, enseñándole confesión positiva, enseñándole la doctrina del reino, la doctrina de la prosperidad. Los vuelven egoístas, los vuelven codiciosos, los matan espiritualmente. Y dice
yo he venido, o sea, el ladrón, el pastor falso, el pastor asalariado, o sea, aquel que es pastor simplemente por dinero. Hermanos, los hay, son muchos, quizás son mayoría los que pastorean por dinero, los que no alimentan al rebaño, los que oprimen, los que dispersan, son mayoría. Dice el ladrón, o sea, el pastor ladrón, el pastor que viene por interés, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, o sea, yo, el buen pastor, vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y dice, mis ovejas me conocen. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que por perversos que sean los pastores, por corruptos que sean los pastores, por dañados que sean los pastores, los que son de Dios continuarán buscando a Dios. Ese cuentico de que no, que yo estaba metido con Dios, pero resulta que el pastor se robó una plata y se fue con una muchachita de la iglesia y entonces ya yo no quiero saber nada. Miren, los que quedan en ese estado, de los que se invitan a otras iglesias y persisten en no congregarse y persisten en apartarse y no quieren que les hablen de Dios, esos no son rebaño del Señor. Él dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y por eso en el profeta Jeremías, él dice, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a su morada y crecerán y se multiplicarán. Así que si la oveja es de Dios, la oveja volverá a Dios. A pesar de la decepción, a pesar del tropiezo, a pesar de la traición, a pesar del fracaso de ese pastor, la oveja que verdaderamente es una oveja de Cristo, del Señor, vuelve nuevamente, se congrega y encuentra el lugar. Porque Él es el buen pastor. Él es el que llama al rebaño. Él es el que saca al rebaño. Entonces miren qué interesante. Si tú eres una oveja del Señor, el Señor te va a sacar. Si tú estás en un lugar malo, donde tu pastor no te pastorea, donde no te alimentan con palabra de Dios, donde no te apacientan, donde solamente están buscando tu dinero, si tú realmente le perteneces a Cristo, el mismo Cristo te va a tomar, te va a sacar de allí y te va a llevar a otro lugar. El mismo Jesús lo va a hacer. El mismo Jesús lo va a hacer. Es una promesa del Señor, es una promesa del Señor Jesucristo. Él nos va guiando, Él nos va llevando por sendas de justicia. Eso es lo que dice todo el Salmo 23. Es una maravilla porque muestra la obra completa del verdadero pastor. Cuando yo digo el Señor es mi pastor, estoy diciendo que tengo alimento asegurado. Y si yo estoy en el lugar equivocado, estoy recibiendo hierbas venenosas, el mismo Jesús me va a sacar de ahí. Me va a llevar a aguas, me va a guiar, dice, por sendas de justicia. Es decir, cuando yo tropiece, cuando yo esté haciendo lo malo, Él me va a corregir, Él me va a enderezar el camino. Y así todo el Salmo 23 se cumple en la vida de aquel cuyo pastor es Jesucristo, de aquel que no tiene la mirada puesta en el hombre, de aquel que puede volverse a Dios, de aquel que puede perseverar en los caminos de Dios porque tiene un llamado, y no es un llamado de hombre, sino que es el llamado del Señor Jesucristo. Ahora continuemos en el versículo 9. Hay un juicio ahora y una profecía en contra de los falsos profetas. Habían falsos profetas en Israel, hombres que se aprovechaban de esta corrupción, que eran guiados por el mismo espíritu de avaricia y que profetizaban lo que las personas querían oír. ¿Por qué? Por dinero, siempre por dinero. Versículo 9.
capítulo 23, versículo 9, dice: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Este es Jeremías. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Dice, por causa de los falsos profetas, la tierra está llena de adulterio y la tierra ha sido maldecida y está desierta. Miren las dos consecuencias de los profetas falsos, de la mentira que ellos profetizan. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que la iglesia se vuelve adúltera, se vuelve promiscua, se vuelve libertina, se vuelve permisiva con el pecado. ¿Por qué? Porque los falsos profetas consienten el ego. Los falsos profetas consienten la carne. Los falsos profetas hablan de lo que la carne quiere oír, hablan de dinero, hablan de éxito, hablan de vanidad. Los falsos profetas no exigen arrepentimiento, no exigen que la persona ordene su vida y enderece su camino. El falso profeta seduce y conquista las almas carnales que están pensando solamente en obtener, en ganar, en enriquecerse. Entonces, por causa de esos falsos profetas, la iglesia se corrompe y se vuelve una iglesia avara, una iglesia corrupta, una iglesia tramposa y sobre todo una iglesia carnal, porque ese espíritu de la profecía falsa dice: todo lo que deseares, todo lo que visualizares, todo lo que decretares, todo lo que hablares. La falsa profecía lleva al entronizamiento del yo, del ego, de la vanidad, de la arrogancia. Y cuando una persona está llena de arrogancia, está llena de altivez, cree que todo el mundo le debe pleitesía, cree que Dios le debe pagar por ser cristiano. Cuando una persona está así, hace lo que le da la gana, abusa de todo el mundo y considera que tiene derecho de hacerlo. Bueno, continuemos en el capítulo 23, versículo 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. ¿Qué significa la palabra impío? La palabra impío viene de impiedad, de no pío, que quiere decir una persona que no solamente no cree en Dios, sino que no respeta las cosas de Dios. Les pongo un ejemplo. Hay personas que no son creyentes, hay personas que no son cristianas, pero no son impías. ¿En qué sentido no son impías? En que tienen temor de Dios y sienten respeto por las cosas sagradas. Es decir, una persona que no es cristiana no va a hablar mal de la Biblia, no va a hablar mal de la persona de Jesucristo, no va a maldecir a los cristianos, no va a maldecir a un ministro de Dios, va a tener respeto por las cosas de Dios. Es decir, usted puede ver a una persona inconversa llegar a una iglesia y puede tener dentro de la iglesia una actitud de reverencia y una actitud de respeto que no proviene de un conocimiento de Dios, sino que proviene de un respeto que siente por las cosas sagradas. Y la persona, si bien no está metida en la alabanza, si bien vino porque le tocó, no porque sea una persona convertida,
pero esa persona inclina su rostro, esa persona se pone de pie, esa persona respeta todos los lineamientos del culto, del servicio. ¿Por qué? Porque no es un impío, es decir, no es una persona que quiera profanar las cosas de Dios y que no tenga temor de Dios. Eso es lo que es un impío. Un impío es aquel que no solamente no cree en Dios, sino que se burla de las cosas de Dios, que aborrece las cosas de Dios, que profana las cosas de Dios, que adultera la palabra de Dios, que hace chistes obscenos con las cosas sagradas. Eso es lo que es un impío. Una persona que, además de que no conoce a Dios, eso es obvio, no conoce a Dios, además de que no conoce a Dios, no respeta para nada, no tiene nada de reverencia. ¿Y qué está diciendo Dios? Que hubo impíos en su casa. En su casa. Cuando Dios dice en mi casa, se está refiriendo al templo. Gente impía en el templo. No sé si ustedes recuerdan a los hijos de Elí, del sacerdote Elí, en la época de Samuel, que los hijos del sacerdote Elí se acostaban con las jovencitas que servían y que ministraban en el templo, y además se robaban todas las ofrendas que tenían que ser ofrecidas a Dios. Ellos se las comían, buscaban lo mejor de los carneros, de los corderos, de los animales que venían a ser sacrificados para Dios, y se los comían. Profanaban el templo de Dios y Dios los destruyó. De hecho, esa fue la catástrofe que hubo en Silo, cuando la gloria de Dios se fue y el arca del pacto fue tomada por los filisteos, y murieron en ese mismo día el sacerdote Elí y sus 2 hijos que habían profanado el templo. Entonces, Dios está diciendo que al interior de su casa hay profetas impíos y sacerdotes impíos. Versículo 11, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, y aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, sigamos leyendo del 12 en adelante. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Qué está diciendo Dios? Eran depravados, eran corruptos, eran asquerosos. ¿Por qué? Porque además de que cometían adulterios, también andaban en mentiras. Y dice que fortalecían las manos de los malos. O sea, que cuando veían a una persona actuando mal, en vez de profetizarle de juicio, en vez de profetizarle de castigo, en vez de advertirle de su pecado, que es la función profética, lo que hacía era que le profetizaban cosas buenas. ¿Y qué hacía eso? Que los convertía en gente aún más mala y más perversa. Versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Miren esto, de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Hermanos, los profetas falsos, que son muchos, falsos, hasta su voz es falsa y toda su vida es una falsedad. Adulteran todo y fingen todo. Y esa falsedad, no solo en lo que dicen, sino en el tono falso con lo que dicen, contamina a toda la congregación que los escucha y produce una estirpe de cristianos falsos. Yo no sé si usted conoce esa clase de cristianos, y yo los conozco
por la manera como hablan. Yo los conozco por el tono falso de su voz. Yo los conozco por la manera como ellos modulan sus palabras para que se produzca una voz santurrona y falsa. Ni siquiera las voces son reales, ni siquiera hablan como realmente ellos hablan. Fingen la voz y utilizan palabras falsas. Toda esa hipocresía de los falsos profetas ha contaminado la iglesia y hay congregaciones enteras en que al interior de la congregación todos son hipócritas y no se pueden dar relaciones de hermandad, de sinceridad, ni de ayuda, ni de apoyo, porque todos son falsos, todos son hipócritas, porque la falsedad los ha contaminado y nadie es amigo de nadie. Todos fingen. Todos engañan, todos traicionan. ¿Por qué? Porque están contaminados por falsas profecías. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan, los alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Qué está diciendo? No los escuchen. No les escuchen. Esa clase de profetas que hablan de visiones, que hablan de sueños, que hablan de cosas para engatusar, para conquistar, para engañar. Te dicen que soñé esto, que te ganabas la lotería, soñé que venía una gran abundancia para tu vida, te vi cubierto de oro y comienzan. Hermano, esto es tan triste, tan doloroso. Tan doloroso. Yo recuerdo a una profeta famosa, no voy a decir su nombre. En una ocasión fue invitada a una iglesia donde yo estaba asistiendo. Momentáneamente estaba asistiendo a esa iglesia, no era mi iglesia, pero estaba asistiendo. Y esta profeta llegó y también yo fui con mi esposo. Y esta mujer comenzó a profetizarle a todo el mundo, pero todo lo que ella profetizaba eran cosas buenas. Un milagro para ti, una bendición para ti, unas llaves para ti, una casa para ti, un ascenso para ti. Y recuerdo que se acercó a mi esposo y le dijo las siguientes palabras, nunca las olvido. Y estoy delante de Dios diciendo lo que estoy diciendo. Ella agarraba la mano de las personas, así como una divina, agarraba la mano de las personas y decía, lo que le dijo a mi esposo fue, yo veo maletas, pisarás la nieve. Eso fue lo que le dijo a mi esposo, veo maletas y pisarás la nieve. Bueno, mi esposo sí cargó con muchas maletas y viajamos, pero jamás pisó la nieve. Pero ese no es el problema. El problema es que no solamente fue falsa esa profecía, sino que unos días después la profeta llega a la iglesia donde yo me estaba congregando, a punto ya de irme precisamente por todos esos desvaríos, por todas esas locuras. Llega la profeta. Todo el mundo se emociona. Esa mujer no tiene palabra, no predica bien, no nada. Habla cosas infladas y dice frases y dice cosas y envuelve a todo el mundo con su carisma. Y resulta que yo estaba como en la segunda banca y había un hombre en la banca de adelante. Y esta mujer hizo exactamente lo mismo. Tomó la mano de un hombre que estaba adelante y le dijo lo mismo. Veo maletas, pisarás la nieve, veo una llave, veo no sé qué cosa. Y a mí me dio tanto dolor. No porque yo estuviese ilusionada ni con las maletas ni con la nieve, sino porque me dio dolor ver la facilidad
con la que se miente, la facilidad con la que se engaña, la facilidad con que usamos y profanamos el nombre de Dios, la facilidad con la que decimos yo soñé, Dios me dijo, la irresponsabilidad de mentir, de engañar, de gestar en el corazón de las personas falsas esperanzas, para que esas personas tengan falsas esperanzas y luego al ver que no se cumplen se aparten de Dios y hacerlos tropezar. ¿Cuán grave es este pecado? Y con qué facilidad se comete día y noche por miles de personas que yo conozco y que supuestamente son siervos de Dios. No se han leído este capítulo de la Biblia. Necesitamos leer con detenimiento el capítulo 23 de Jeremías. Necesitamos repetirlo, porque nosotros mismos podemos estar contaminados de esas falsas profecías. Nosotros mismos podemos estar tan torcidos y tan corruptos que lo que se nos ocurre en nuestra imaginación decimos que es palabra de Dios y nos estamos metiendo bajo juicio al usar el nombre de Dios para bautizar nuestros sueños, nuestras visiones, nuestros caprichos, nuestra imaginación. Es lo que dice el profeta Jeremías. No escucharon mi voz, no escucharon, no atendieron mi palabra, antes bien se fueron tras las imaginaciones de su necio corazón. Escuche, hermano, y se lo repito otra vez. Todo lo que usted se imagina no se lo está dictando Dios. Olvídese de creer que usted es el ungido. Olvídese de creer que toda su imaginación es santa. Usted todavía es carne. Usted todavía es pecador. Tenga miedo de decir Dios me dijo. No use esa frase con esa irresponsabilidad, con esa laxitud, con esa necedad. Decir Dios me dijo es grave. Si es tu imaginación es grave. No tienen temor de Dios. Si Dios no te ha dicho, si tú te lo imaginaste, si tú creíste, si tú pensaste, va a venir un juicio para tu vida, porque nadie puede usar el nombre de Dios de esa manera. Nadie puede decir, no es que el Espíritu Santo me mostró esto. No, hermano, vayamos a la palabra, vayamos al testimonio. Jesús decía, escrito está. Escrito está. La palabra es la suprema autoridad. Y sí, podemos tener sueños, pero no nos podemos regir por sueños. No podemos, repito, pretender que todo lo que a mí se me ocurre es palabra de Dios. No podemos pretender que todo lo que yo me imagino lo está poniendo Dios. No, todavía somos carne y todavía nos equivocamos. Tengamos mucho cuidado con forjar falsas ilusiones en personas débiles, en personas frágiles. Dejemos de oír profetas. Dejemos de atender a los sueños. Atendamos a la palabra de Dios. Este libro tiene millares de promesas. Promesas que son fieles y verdaderas. Promesas que están escritas. Promesas que son sí y son amén. Aferrémonos a las promesas de Dios. Porque esas son ciertas, son verdaderas, son inquebrantables. Como que Dios se llama Dios, nunca dejará de cumplir las millares de promesas que hay en esta Biblia. ¿Por qué tenemos que abrazar sueños de alguien que soñó, de alguien que dijo? Pues si es verdad, pues que se cumpla. Y si no se cumpla, pues tenga cuidado, no diga que fue Dios. Sí, usted puede decir, yo soñé esto, pero no diga que es de Dios. Deje que si se cumple, la persona a la que se lo dijo sabrá que el sueño es de Dios. Pero no presuma. Tanta arrogancia espiritual. Dios me dijo, ayer hablé con Dios, Dios me mostró. Arrogancia, hermanos, arrogancia. Y no se han leído el capítulo 23 de Jeremías, donde Dios dice que aborrece que hagan eso. Vamos nuevamente al versículo 16, Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Mire lo que dice, vanas esperanzas.
hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan. Mire lo que dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, es decir, hablan a personas que están en pecado, hablan a personas que están en desobediencia y les dicen, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Atendamos al versículo 17 un momento. Atendamos un momento al versículo 17. Los falsos profetas se caracterizan por profetizar siempre cosas buenas, aún a la gente que está en pecado. La palabra paz en Israel no implicaba solamente no tendrás pelea con nadie, no. La palabra paz en Israel, shalom en hebreo, significa todo tipo de bendiciones, tanto espirituales como físicas, como materiales. La palabra shalom significa que hay paz entre Dios y tú, que hay paz entre Dios y los hombres, que hay paz entre la naturaleza y tú, que hay bendición y prosperidad para tu vida. Eso es lo que significa shalom. Cuando un judío saluda a otro y le dice shalom, le está diciendo, yo deseo que tú tengas todas las bendiciones posibles, o sea, que tengas prosperidad, que tengas salud, que tengas amor, que tengas gozo, que te vaya bien en todo, que todo. Eso es lo que significa shalom, paz. Y estos profetas le estaban diciendo eso a los pecadores. Paz tendréis. Y dice, y le dicen a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Yo tengo en mi Biblia esta frase resaltada. ¿Qué significa andar detrás de la obstinación de su corazón? Hermano, en la iglesia de Jesucristo, está muy de moda ese asunto de tus sueños y de los anhelos de tu corazón. Eso está muy de moda. Cuando la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, está hablando de aquella persona cuyo deleite es Dios. O sea, de aquella persona que medita en su palabra de día y de noche y que en ella se deleita, que sabe adorar a Dios en las buenas y en las malas y que en Dios se deleita, que se deleita en hacer lo bueno, que se deleita en cumplir con su palabra. Esa persona le serán cumplidos los anhelos de su corazón. ¿Por qué? Porque los anhelos del corazón de una persona que se deleita en Dios, que se deleita en su palabra y que se deleita en su verdad, son anhelos que están en comunión con los anhelos de Dios. O sea, son anhelos que concuerdan perfectamente con los anhelos de Dios. Pero una persona que solamente está pensando en su propia prosperidad, una persona que anda tras la obstinación de su corazón, tras la obstinación de su corazón. ¿Recuerdan lo que dice Santiago? Que no digamos, bueno, iremos a tal ciudad y negociaremos y traficaremos. No, que no hablemos así. Que mejor digamos, si Dios quiere iremos y si Dios quiere haremos esto. Y que debemos orar, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que enseña la Escritura. Mas los falsos profetas enseñan otra cosa. Escuché que un falso profeta decía que si oramos, Señor, que se haga tu voluntad y no la tuya, estamos dañando la oración y Dios no nos va a escuchar, que no se podía orar así. Profetas falsos, maestros falsos, ministros falsos. Ahora, dice, a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que hay en el pueblo de Dios gente que solamente quiere hacer su voluntad, gente que solamente quiere hacer lo que le da la gana. Hay gente en el pueblo de Dios, y son muchos, que no se sujetan a ningún pastor, que no se sujetan a ninguna iglesia, que están ahí, pero hacen lo que les da la gana, que no tienen por encima de ellos ninguna autoridad, que no rinden cuentas, que no centran su vida en la Escritura, que no se dominan a sí mismos, hacen lo que les da la gana. Son personas que viven tras la obstinación de su corazón. Son personas
que no conocen la voluntad de Dios. Lo único que conocen es la voluntad de ellos, lo que ellos quieren. Pero nunca se han postrado ante Dios a decirle, Señor, ¿qué tú quieres que nosotros hagamos? No, no. El cristianismo que ellos conocen es que Dios es su súbdito. Ellos le ordenan, ellos le decretan, ellos lo declaran. Ellos nunca tendrán sufrimiento, nunca tendrán angustia, porque el poder de la vida y de la muerte está en sus bocas. Ellos controlan todo con lo que hablan. Una iglesia o una pastora escuchaba el título de sus sermones. El título de sus sermones. Bueno, todos los sermones son por el estilo, pero aquí tengo copiado los 2 últimos sermones de esta pastora. Lucha porque tus sueños no se mueran. Lucha por tus sueños, no dejes que se mueran. Título de su último sermón. Lucha por tus sueños, no dejes que se mueran. Y el anterior era un seminario que se titulaba ¿Cómo ayudar a los jóvenes a alcanzar sus sueños? Lucha por tus sueños, no dejes que se mueran. Bueno, no sé cuáles son los sueños de las personas. ¿Cómo yo enseño a una congregación que debe luchar por sus sueños si hay un alto porcentaje de ellos que seguramente sus sueños no están en concordancia con el propósito de Dios en su vida? ¿Cómo yo voy a ayudar a los jóvenes que por lo general son necios, que por lo general no saben quiénes son ni para dónde van, a que alcancen sus sueños? ¿No dice la Escritura que somos llamados con un propósito y que tenemos que ir a Dios para conocer ese propósito y pedirle a Dios que ese propósito se cumpla en nosotros? ¿No dice la Escritura que nuestro corazón es engañoso y perverso? Lo acabamos de leer en el libro de Jeremías. Y engañoso, y que nadie lo puede conocer, ni el mismo dueño del corazón, que el único que escudriña el corazón es Dios. ¿Cómo yo voy a creer que el ministerio de un pastor consiste en hacer que una persona obstinada sea cada vez más obstinada, en hacer que todas las personas realicen sus sueños y sus caprichos, cuando muchas veces el llamado que Jesús nos hace es precisamente a renunciar a nuestros sueños para ir por algo más grande, por algo mejor, que es su gloria, que es su llamado? El llamado del Evangelio es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo yo congenio eso que Jesús me dice con un título como lucha por tus sueños y no dejes que se mueran? ¿O cómo ayudar a los jóvenes a alcanzar sus sueños? ¿Cómo le predico el Evangelio a este joven? ¿Cómo le digo que Jesús lo llama para que tome su cruz, se niegue a sí mismo y lo siga? Son cosas que no tienen que ver la una con la otra. Pero ciertamente, predicar así, lucha por tus sueños, saca el campeón que hay en ti, todo lo que pise la planta de tu pie, es mucho más rentable esa predicación y tiene millares y millares de seguidores. Pero lograr que una multitud siga el Evangelio de la cruz es imposible para los hombres. No hay manera de lograrlo si no es por el poder de Dios. No hay manera de lograrlo si no es por el poder de Dios y del Espíritu Santo. Falsos pastores y falsos maestros. Ahora continuemos en el versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor,
y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Miren que hay algo que es importante. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que hacer dos cosas. Número uno, estar atento a su palabra. Versículo 18 dice, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esa es una parte. Estar atento a la palabra de Dios, no a la palabra de los hombres, a la que puedes abrir con tus manos y corroborar qué es lo que dice ahí, a la palabra de Dios, a lo que está escrito. Pero hay otra parte, que es estar en el secreto del Señor. Estar en el secreto del Señor es aislarte en su presencia. Estar en el secreto del Señor, cuando se habla del secreto del Señor, por supuesto, se habla de estar a solas con el Señor. Se habla de entrar en tu aposento y cerrada la puerta, hablar a tu Padre que está en lo secreto. Pero se trata también de que como estás en lo secreto y nadie te ve, tienes que abrir tu corazón y mostrar todo lo que tú eres, todo lo que tú piensas y todo lo que tú sientes. Darte a conocer al Dios que te conoce, desnudar tu alma. Estar en el secreto con Dios es estar en intimidad con Dios. Y el primer paso es que tú abras tu corazón delante de Dios. Que tú seas real, que tú seas genuino, que tú seas verdadero. Y que no vayas con pensamientos preconcebidos acerca de lo que Dios quiere, sino que vayas sinceramente ante Dios diciéndole, te quiero conocer, por favor háblame, por favor dime, por favor muéstrame quién ha estado en el secreto. Pero hoy en día las personas predican sin estar en el secreto. Las personas profetizan sin estar en el secreto. Solamente, como dice la Escritura, las imaginaciones del corazón. Vamos al versículo 23. Dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Miren que en el versículo 26 Dios dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? ¿Qué quiere decir? Que es como una tendencia, es como una tendencia. Hay que tenerle mucho miedo a este ministerio porque hay una inclinación a decir, soñé, soñé, Dios me mostró, soñé, soñé, Dios me habló. Eso puede ser real, claro, puede ser real. Pero hay que tener mucho cuidado porque también puede ser la imaginación. Y llega un momento en que eso se vuelve como una adicción, que es lo que está diciendo Dios, ¿hasta cuándo tendrán eso metido en el corazón? O sea, es como una adicción, como una inclinación a decir, así dice Jehová, así habló Dios, así Dios me mostró. Es una inclinación, es algo que hacen compulsivamente, porque eso genera, repito, cierto orgullo espiritual y cierto estatus de superioridad frente a los demás que dicen, pues no, pues a mí no me ha dicho nada Dios, yo nada más aprendí lo que dice la Biblia. Pero esa tendencia
enfermiza a decir Dios me habló, Dios me habló, Dios me mostró, yo soñé, yo vi, no siempre proviene de Dios, no siempre proviene de Dios y hay que tener mucho cuidado. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su verdad. Tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Esta es más segura que nuestras emociones, es más segura que nuestras sensaciones. Yo quiero que leamos ese texto, porque es supremamente importante ese texto. Voy a buscarlo porque no sé cuál es, sé que es en Pedro, en la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Quiero que veamos algo en este texto, y es que el apóstol Pedro está hablando acerca de la revelación que él recibió, que es el fundamento de las cartas que él escribe y de lo que él enseña y ha dado a conocer a la iglesia. Vamos rápidamente a 2 de Pedro 1:16. Yo sé que el tiempo se nos agota. Dice Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él se refiere aquí al evento que hubo en el monte de la transfiguración, cuando Cristo se transfiguró delante de él y aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, audiblemente, cuando estábamos con él en el monte santo. Pero mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Dice, el apóstol Pedro está diciendo, todo lo que yo les he enseñado tiene que ver con una experiencia real que yo tuve en el monte de la transfiguración con Cristo Jesús, oyendo la voz audible del Padre. Dice, pero tenemos también, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Oye bien lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo que la palabra profética que está escrita aquí, porque se refiere a la escritura, es más segura que cualquier experiencia que podamos tener. Versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está diciendo que lo que está escrito aquí está por encima en autoridad sobre toda experiencia extrasensorial de sueños, de visiones y de experiencias personales. La palabra profética segura es la que está escrita aquí en la Biblia, y ella nos guía al Señor Jesucristo con total certeza y con total seguridad, porque no es una profecía de Juanchito, no es una profecía de Claudita, no, es la profecía verdadera del Espíritu Santo. Esto sí podemos decir, cuando usted abre la Biblia, usted sí puede decir, así dice el Espíritu Santo, así lo puede decir, pero no siempre lo puede decir de todo lo que a usted se le ocurra. Entonces hay que tener cuidado con eso. Versículo 27, vamos a terminar el capítulo 23. Dicen, no piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras de cada uno
de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Aquí Dios está diciendo, hombre, si tienes un sueño, no necesariamente el sueño tiene que ser mentira, puede ser verdad, pero si tienes un sueño, simplemente cuenta el sueño. Pero si vas a hablar de la palabra de Dios, habla de la palabra de Dios. Y luego dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué está diciendo Dios? Que un sueño, escucha bien, un sueño, por cierto y por importante que sea, por coherente que sea, un sueño es a la palabra de Dios lo que la paja es al trigo. O sea, la diferencia que hay entre la paja y el trigo en cuanto a valor, en cuanto a nutrición, en cuanto a utilidad, la paja versus el trigo. Es la diferencia que hay entre un sueño, así sea de verdad, y la palabra verdadera de Dios. Y dice, ¿cómo identificamos nosotros la palabra de Dios? Muy sencillo, porque la palabra de Dios es como fuego, no es como paja. La palabra de Dios es como fuego y es como un martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios quebranta y la palabra de Dios quema. Los sueños no. Los sueños conquistan, los sueños distraen. Los sueños son así, como un pétalo de rosa. Sí es bueno tener sueños. Si se cumplen son de Dios, así de sencillo. Pero no podemos vivir detrás de los sueños. Versículo 32. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás, esta es la profecía, os dejaré. Y al profeta, al sacerdote, o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Dejemos hasta ahí, se nos hizo tarde, pero yo creo que es un capítulo muy claro, y ciertamente es un capítulo como fuego, porque es la palabra de Dios. No son mis sueños, ni son tus sueños. Pero esta es la diferencia que hay entre un sueño y lo que Dios ha hablado. Lo que Dios habla es como un martillo. Lo que Dios habla es como fuego. Lo que nosotros soñamos, pues es rico, es sabroso, y si se cumple, gloria a Dios, fue de Dios. Si no se cumple, pues nos los inventamos, es que nosotros tenemos imaginación. Yo soñé, sí, yo soñé, yo he tenido muchos sueños, algunos se han cumplido, otros no. Pero yo no puedo decir esto es palabra de Dios y que luego no se cumpla. ¿Y dónde está Dios? Puedo hacer daño y puedo hacer tropezar. Que Dios nos guarde en esta hora y que nos haga entender sin que nadie se ofenda ni se molesta, porque esto es fuego y esto es piedra.